encanta. De hecho, estoy leyendo la Biblia. ¿Alguna vez has leído? Bueno, este es mi libro favorito, el contiene la palabra de Dios. Creo que he llegado preparada, pero me encantaría regalarte esta palabra. Mira, contiene el versículo más conocido de la Biblia. Si miras atrás, está la página web de la iglesia donde asisto. Si quieres, puedes entrar y te regalamos la Biblia gratis. Muchas gracias, adiós. Vale, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Habéis notado una diferencia entre escena 1 y escena 2? ¿Sí? Déjame que ver mis cosas que no me preparé. Bien, ¿qué era la diferencia entre... ¿Dónde están, por cierto? ¿En un avión? Espero, era un tren, eso es. Yo no sé de dónde estamos, no sé ni cuál funciona, estamos todavía aprendiendo una cosa de esto funciona o no, vale. Muy bien, entonces, en la escena 1, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Sol? ¿Quién es la creyente aquí? Sol. ¿Y qué está haciendo Andrea? Ella es una persona extraña de las que tú verás muchas veces cuando te montas al tren, ¿verdad que sí? Y entonces la primera vez entró Sol y estaba leyendo su Biblia, qué bueno. Pero no le hizo absolutamente ningún caso, ni le miró a la señorita que estaba aquí. Y luego en la segunda escena, mismo lugar, mismo tren, mismas personas, ¿cuál era la diferencia? Bueno, le saludó. Podríamos decir que operó con gracia. Desde el primer momento, no llegándole a predicar, pero a ver de qué manera puedo averiguar si hay un poco de amabilidad, un poquito de respuesta, un poquito de comunicación, ¿no? Y en este caso, hubo una respuesta amable por parte de Andrea y entonces, pues de alguna manera, siguió el tiempo, se supone que eso podía seguir durante 15 o 20 minutos, pero entabló una pequeña conversación y entonces le dio una de las tarjetas que os animamos a coger, que están por todo el local, hay varios sitios del local, con Juan 3:16, que es precisamente donde vamos a estar en esta mañana. Y tenemos muchísimas tarjetas. De hecho, acabamos de pedir 1000 tarjetas más. Y siempre que se van saliendo, pues los va reponiendo Inés. Y te recomiendo altamente coger de esas tarjetas ya. Y entonces, espera que saque aquí mis notas, que si no, luego no lo voy a buscar. Que aprovechemos las ocasiones y busquemos, entrando en la situación ya con una actitud de gracia y una actitud de que a ver qué posibilidad puedo tener de compartir el Evangelio o la palabra o una semilla con alguien. El otro día fui estuve comprando gasoil en una gasolinera y no es un sitio donde suelo ir. Y es curioso porque el que atiende ahí en la mesa, lo he visto en anteriores ocasiones, y yo no sé, pero tiene tantos pendientes que casi parece un árbol de Navidad. O sea, tiene un montón. Y evidentemente le gustan. Y da un poco la impresión de él pasa de la vida y pasa de ti y pasa de todo. Y alguna otra ocasión he estado y no tenía o no vi el momento, pero el otro día, que como 2 días, fui ahí, cogí el gasoil y estaba él y dije, bueno, voy a ofrecerle lo nada más que puedo hacer. Entonces, él suele ser amable, pero un poco, aquí estoy yo, ¿no? Y cuando hace así, pues, todas sus cosas. Y bueno, pues me atendió y tal, y después me dijo hola y le dije hola, ¿qué tal? Y algo así dije. Y luego, después de pagar, le di una tarjeta, una de estas de Juan 3:16.
¿Cómo creéis que respondió? Porque yo no tenía ni idea de cómo iba a responder cuando le diera la tarjeta. Me sorprendió con muchas gracias. Pues de nada. Pero nunca sabes cómo te van a responder, ¿verdad? Nunca puedes, por lo exterior, estar seguro de cómo va a responder la persona. Entonces, ¿cuántas veces no has llegado a una situación en un tren, o en un autobús, o en un banco, o en la tienda? Has llegado a una situación donde automáticamente hubo una amistad, y una simpatía, y una amabilidad con la persona, pero no llevabas ningún folleto ni nada, y no había otra posibilidad de hacer nada. Y se escapa la oportunidad y dices, ay, si yo hubiese tenido una tarjeta a mano o algo así. ¿A cuántos os ha pasado que habéis tenido situaciones en que una persona era así, abierta y simpática, y estás seguro de que habría recibido, pero no pasó? ¿Cuántos diríais? Sí, varios, ¿no? Yo desde luego. Entonces por eso procuro por eso tenemos las tarjetas, son pequeñas. Siempre llevas la cartera, ¿no? Más que cuando vas de footing o algo, pero normalmente llevas algo encima. Y entonces es un instrumento muy bueno para sembrar esa semilla, y esa chica puede guardar la tarjeta y no mirarlo durante meses igual. Pero un buen día lo mira y, es verdad, voy a ir a la página web. En la página web pueden escribir y pueden escuchar mensajes, leer un artículo sobre Dios, etcétera, etcétera. Muy bien, pues vamos adelante con Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos a volver al Evangelio de Juan. El domingo pasado, a ver si alguien tiene memoria de lo que vimos, de qué escena vimos del Evangelio de Juan sobre la gracia y la verdad. ¿Quién se acuerda? ¿Qué clase de festividad era? Las bodas, sí, las bodas de Caná. Y estuvimos viendo cómo el Señor Jesús habló o trató con su madre, y cómo le dio la verdad, pero con gracia. ¿Y cómo fue eso? Poniéndonos el ejemplo de lo que es esa descripción que nos dio Juan, que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Y tú y yo necesitamos crecer en esa perfecta mezcla, de estar llenos de gracia siempre, con todos, y también llenos de la verdad, y decir las cosas como son, como deben de ser, y no sacrificar la verdad por la razón que sea. Esa llenura de gracia y verdad. Entonces hoy vamos a ir al capítulo 3, y hoy le iba a pedir, había pedido al hermano Andrés, pero se corrió el tiempo, de leer los primeros 16 versículos. El versículo 16 lo conocemos muy bien, ¿verdad? Porque es el versículo seguramente más conocido de toda la Biblia, y el versículo que está en esta tarjeta que comentamos. Pero vamos a ver el trato que Jesús tuvo con un tal que se llama Nicodemo. Bien, entonces estamos en el capítulo 3, y muchos conoceréis ya la historia, pero algunos quizás no. El versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Su nombre en sí ya significa líder del pueblo, es lo que significa, y además él cumplía el significado de su mismo nombre. Nicodemo, líder del pueblo, dice a continuación, era un principal entre los judíos, y entendemos que era un fariseo, uno de los religiosos más altos, si no el maestro primero y principal del país. No es cualquier persona. Ahora, ¿quiénes fueron los responsables humanos de incitar al pueblo para matar a Jesús luego en la cruz? ¿Quiénes? ¿Qué grupo? Los
que este señor es un religioso de altísimo rango, de los que llegaron a ser realmente los peores enemigos de Cristo y los peores enemigos de sus discípulos, porque en el libro de Hechos no hemos visto más que los fariseos y los saduceos machacando a los discípulos de Cristo. Ahora, este Señor viene. Nosotros también vivimos en un mundo, aunque no lo quieran reconocer o no lo quieran, no desearan que fuera así la persona atea, pero vivimos en un mundo rodeado de personas religiosas, muchísimas, de diferentes religiones, algunas oficiales, muy establecidas. Los jóvenes vieron alguna foto de Jason que estuvo esta semana en Santiago de Compostela, era, ¿no? En la Gran Catedral, y nos envió una foto de una cola enorme de personas queriendo entrar en la catedral delante de... no sé, ¿llegasteis a pasar por esa cola o no? Sí, claro. Sí. Bueno, ¿Va? muy que hacer todo eso. Vale, entonces, y él decía, era impresionante ver tanta gente, incluso joven, que al llegar y participar en esas ceremonias estaban llorando, estaban completamente metidos de corazón en esas ceremonias, en una religión que es una de las grandísimas en la tierra, pero hay otras también muy grandes. Entonces, tenemos alrededor de nosotros gente religiosa. ¿Cómo tratamos con ellos? ¿Qué es lo que hacemos en cuanto al Evangelio con estas personas? Muchas veces nuestra tendencia natural es de apartarnos o simplemente no confrontar en absoluto e intentar evitar cualquier situación. Pero no es lo que deberíamos hacer. Algunos, desde luego, son mucho más proactivos, mucho más animados a ir y a buscar conversación, y ir y a entablar discusiones con las personas religiosas, pero no a todos nos viene fácil eso, para nada, y a ellos igual tampoco, pero lo han ido esforzándose y lo hacen pues saliendo del barco, por decirlo de alguna manera, en la fe. El Señor aquí recibe una visita de noche de uno de los líderes religiosos, y es impresionante ver cómo Jesús obra con él. Yo todavía tengo preguntas, todavía en mi cabeza tengo incógnitas sobre este pasaje. Algunas cosas sí que las veo y las entiendo, otras cosas todavía yo quisiera saber más. Me gustaría ver la actitud, me gustaría escuchar el tono de voz, me gustaría saber dónde estaban. Nos imaginamos dentro de la casa, eso es una especie de patio. Luego también, eso también es... casi ni se ve, lo siento. Eso también es un patio, ves las dos personas, ahí no. Y es un patio grande, Dios mediante arreglaremos este sistema algún día para que se pueda ver mejor. Pero de la manera que fuese, están las dos personas, vino de noche Nicodemo buscando a Jesús. Ahora, tenemos que entender algo del Señor Jesucristo, ¿vale? Mira el versículo anterior al 1. El 0, no. El capítulo, o sea, el versículo, gracias. El versículo anterior es el 25, o el 24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de toda la gente que le seguía, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Vale? Entonces, si aquí se llega a sentar Jesús en el tren, él, siendo Dios, sabía exactamente lo que estaba en el corazón de Andrea. Pero tú y yo no tenemos ese privilegio, nunca. Nuestra responsabilidad no es conocer a la persona dentro, porque no podemos. Nuestra responsabilidad es mostrar gracia y darle la verdad. Esa es nuestra responsabilidad.
y darle gracia es lo que estoy intentando enfatizar. El Señor sabía lo que había dentro de Nicodemo. Y lleno de gracia y de verdad, el Señor permite, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿qué nos dice este versículo de Nicodemo? Nos dice que Nicodemo ha estado pensando, ha estado viendo, ha estado escuchando de Jesús, y él sabe que este Señor no es del diablo, no es de Belcebú, este no es un enemigo de Dios. Esta persona, Jesús, tiene que venir de Dios por las cosas que está haciendo, por las señales. Entonces, Nicodemo está pensando. Ahora, él es un religioso, tiene sus ideas formadas, ya ha estudiado quién sabe cuánto tiempo, lo tiene quizás seguramente, muy posiblemente, por lo menos, memorizado el Antiguo Testamento. ¿Y cómo vas a tratar con una persona así? Qué difícil es tratar con líderes de otras religiones. Muchos de ellos ya dependen su financiación, su jubilación, mucho, y su fama y su testimonio delante de su país, de su pueblo, ya está todo muy metido en lo que son. Y para ellos es muy difícil considerar otra cosa, ya menos aún dar la vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de obrar? El Señor nos enseña con este Nicodemo. Primero le deja hacer la pregunta, le permite entrar, no sé si dentro o fuera, como es eso, le permite entrar y le permite formalizar o hacer una pregunta. Y el Señor, mira la respuesta del Señor Jesús, que le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí tenemos la verdad, la pura verdad, cortante, ¿verdad? Imagínate lo que le acaba de decir Cristo al número 1 religioso del país. No se puede ir al cielo sin nacer de nuevo. Y él sabe que Nicodemo no tiene ni idea de lo que está diciendo, lo que le está contando. Pero le da la verdad así, le dio la verdad cortante. Jesús, sabiendo cómo tratar, le dio la verdad así de claro. Y solamente un pequeño huequito de esperanza ahí, eso de nacer de nuevo, ¿eso qué es? ¿Dónde está la gracia de momento? Bueno, la gracia está en la situación. Jesús ha permitido el diálogo con este Nicodemo. Mira el versículo 4. Entonces, la actitud de Jesús es positiva, es abierta, es dialogante. Y entonces, Nicodemo se da cuenta de que aquí hay diálogo y hace otra pregunta. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es una pregunta prácticamente ridícula. Es casi ridícula. Pero la hace porque no entiende lo que le está diciendo el Señor. El Señor le permite este diálogo y entonces le contesta en el 5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, otra vez la pura verdad, dura y recta y directa a este hombre religioso. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús le habla de un misterio, que es esto de nacer del Espíritu. ¿Y eso qué es? ¿Nacer del Espíritu? ¿De qué? ¿Qué es eso? Entonces el Señor le va a abrir un poco los ojos, o le va a explicar un poco, pero no demasiado. Versículo 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Señor usa una ilustración que entendemos todos. El viento es invisible, no se puede ver, no se puede ni saber de dónde viene, más que en términos generales, pero sabes que existe porque lo sientes
Y puedes ver los efectos en las ramas de los árboles, por ejemplo, o en la ropa que está colgada. No puedes ver al Espíritu, pero sí puedes ver su obra, su trabajo, es visible. Así que parte invisible, parte no visible, pero todavía Nicodemo está. No entiendo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo se puede nacer del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y entonces el Señor le empieza a hablar otra vez en el versículo 9. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eso qué es? Es la pura verdad. Le está dirigiendo la verdad como un cuchillo. Pero porque sabe que está escuchando. Y la actitud del Señor es completamente amable. Por eso Nicodemo continúa y por eso Nicodemo hace lo que va a hacer luego. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Entonces luego saltamos al versículo 14 porque esto es algo muy importante que le queda pegado a la mente de Nicodemo. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esto si le dices a uno normal, que estás en el tren y le hablas de Moisés en el desierto, vas a ver algo. No vas a tener ni idea. Pero Nicodemo, ¿quién es? Maestro de Israel. Nicodemo tiene seguramente, casi con toda seguridad, tiene el Pentateuco memorizado. Literalmente memorizado de Génesis 1 hasta Deuteronomio 34. Memorizado. Y entonces le hace una referencia a algo que él conoce y dice, ¿te acuerdas de Moisés? Levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué dice esto el Señor? El Señor está plantando una semilla en la cabeza de Nicodemo. Tiene una actitud de gracia, le está diciendo la verdad, pero con amabilidad, y le está plantando semillas. Diciendo, un día, no se lo dice así de claro, pero un día tú vas a ver a una persona levantada sobre un madero, como Moisés puso la serpiente en el madero para la salvación de Israel cuando les mordían las serpientes. Tú vas a ver un día en tu vida, vas a ver a alguien, el Hijo del Hombre le dice, el Hijo del Hombre le vas a ver subido en un madero. Y no le dijo más, pero en el versículo 15 dice, para que todo aquel, ¿a quién incluye el todo? A Nicodemo. Jesús le está diciendo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces llega el versículo que todos conocemos de memoria, o muchos, ¿verdad? Decirlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor le da a Nicodemo este preciosísimo versículo. Yo recuerdo en el año 90, creo que era el 92, está Julio Wilmer, Mundial de Barcelona, 92, no quiero liarlo con las Olimpiadas. Creo que era no estoy hablando de las Olimpiadas, sino el Mundial de fútbol. Bueno, da igual. Vale, en el 92, yo recuerdo que yo estaba haciendo reparto de literatura por toda Guipúzcoa en el 92. Llevaba a todos los pueblos de Guipúzcoa, algún amigo me ayudaba, pero estábamos llevando el Evangelio en folletos a toda la provincia. A todos, Urrecho, donde vivimos vosotros, llegó folletos. No estabais vosotros, pero llegaron folletos a tu pueblo, porque yo recorrí todos los pueblos de Guipúzcoa. Y yo recuerdo que durante el Mundial, que también estaba repartiendo, yo en alguna ocasión regalé una Biblia a alguien que lo pidió, y me acuerdo de estar en alguna sala con alguna persona, y no sé dónde,
no me acuerdo de los lugares, pero recuerdo estar en una sala con unas personas que me habían pedido una Biblia y estando en la sala con ellos, regalándoles la Biblia, hablándoles un poquito de la Biblia y del Evangelio, les decía, ¿os acordáis del partido de anoche? ¿O de esta semana? ¿Recordáis haber visto a alguien en las gradas con una enorme pancarta que ponía Juan 3:16? Y me decían, pues sí, claro, es que era enorme. Yo creo que hoy en día no, ni lo permitirán, seguro. Pero en aquel entonces ponían pancartas enormes y yo decía, ¿qué pensáis que era eso? Y uno, por lo menos uno, me dijo que pensaba que sería una marca de whisky o algo así. Y yo le dije, no es whisky. Juan 3:16 es este versículo, mira. Qué cosa, cómo me hicieron un favor los de la grada, no sé ni quiénes son. Pero, ¿qué estaban haciendo las personas de las gradas? ¿Estaban predicando el Evangelio? No en su formato entero. Estaban plantando una semilla, de la manera que podían. Plantar una semilla. Y en las Olimpiadas, vosotros sabéis que en las Olimpiadas van muchas organizaciones cristianas para dar el Evangelio, en folleto, en libros, en Biblias, en lo que sea. Bien, entonces el Señor está plantando semillas en la mente de Nicodemo. No le presiona, cree en mí ahora mismo, si no te vas a morir y vas a ir al infierno. No le dice eso. Le dice que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna y si no, morirá. Eso sí que se lo dice. Pero no busca apretarle y sacarle de él una decisión, sino que está plantando la semilla del Evangelio y dejando y sabiendo que Nicodemo no lo va a olvidar. No lo va a olvidar. Mira, rápidamente, en el capítulo 7 de Juan, al final del capítulo 7, los fariseos han intentado prender a Jesús, han mandado unos señores, estos señores han ido, se han quedado atónitos ante Jesús, han vuelto a los discípulos sin Jesús. Y ellos están enfadados con ellos. Y aquí en el versículo 50, los fariseos en el 47 les han dicho a estos dos alguaciles, ¿qué también vosotros os han engañado ese o qué? Nosotros sabemos que Él es maldito, Él es el diablo, Él es un farsante, es un falso. Y mira lo que dice Nicodemo, que es la próxima vez que sale. La siguiente vez que sale después del capítulo 3 es el 7:50, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a Él de noche, o sea que podía haber 2 o 3 o 4 Nicodemos, pero estamos hablando de ese. Ese Nicodemo, el cual era uno de ellos, que era fariseo, uno de ellos fariseo. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y le echan la bronca enseguida, en el versículo 52. Pero, ¿qué es lo que hace Nicodemo? Defiende a Jesús. ¿Por qué le defiende? No ha olvidado la conversación y las semillas que Jesús le ha dado. Le ha plantado en su mente. Y le ha estado machacando. Ya no viene de noche, sino que delante de sus compañeros dice, oye, a este le estamos juzgando sin juzgarle. Le estamos sentenciando sin saber qué es lo que realmente dice y cree y piensa. O sea que veis, hay un paso enorme entre Nicodemo, cómo ha cambiado, que no sabemos cuánto tiempo. Y luego vamos al capítulo 19, donde es la tercera y última vez que sale Nicodemo. Y al capítulo 17 tenemos la crucifixión del Señor Jesús. ¿Qué ha pasado? Jesús ha sido levantado en un madero, en una cruz, y ha sido crucificado, ha muerto, y hay alguien que le ve y dice, anda. Eso es lo que me dijo esa noche, cuando hablé con él a solas. Me dijo, vas a ver, me vas a ver a mí colgado en un madero como la serpiente de Moisés. Y en ese momento ya se le fueron todas las posibles dudas que le podían quedar a Nicodemo. Y en el capítulo 19, versículo 38,
Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo, el cual antes había visitado a Jesús de noche, ahora viene en pleno día. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús los dos, bajaron el cuerpo y se lo llevaron para enterrar. Y Nicodemo está diciendo delante de todo el pueblo, yo me identifico con ese Jesús que acaba de morir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Han pasado meses, seguramente años. La semilla quedó plantada. ¿Por qué? Porque en su gracia Jesús permitió esta conversación, ayudó a que funcionase, dijo, sí, entra, pasa, tranquilo, es de noche, tú estás cansado, yo estoy cansado, pero vamos a hablar. Y la gracia, lleno de verdad, Jesús habló con él y nos puso el ejemplo. Entonces, para terminar, Jesús le dijo la verdad a Nicodemo, pero se lo dijo con gracia. Sembró una semilla sin obligar en esa situación a sacar de él una decisión prematura, sino que le dejó que pensara en ello. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador. Una persona que busca a Jesús, de verdad, le va a encontrar. Sí. ¿Vale? Le concedió el honor a Nicodemo a recibir él, fíjate, Nicodemo recibió personalmente el versículo más conocido de toda la Biblia. ¡Qué privilegio! Yo lo veo así. Yo lo veo como un regalo que Jesús le hizo a Nicodemo. Toma, el mejor de todos los versículos que explique la salvación. Ahí la tienes. Es tuyo, de alguna manera. Entonces, tenemos una semana por delante, tenemos un día por delante, en la que tenemos la oportunidad de operar por gracia y verdad, o quizás solo verdad, nada de gracia, o solo gracia y dejamos la verdad. Ninguna de esas cosas funciona. No, porque no es como debe ser. Debemos ir con gracia y verdad, siendo cristianos, pequeños cristos. Bien, vamos a orar. 30 segundos. Pide a Dios que esta semana te dé oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio en alguna vida. ¿De acuerdo? Y entonces recuerda la escena del tren y a ver qué te deja hacer el Señor. ¿Bien? Y cógete unas tarjetas que Inés diga luego, oye, que se les me han llevado todas. Está bien, compraremos más. Vamos a orar en 30 segundos y cierro la oración. Amado Señor, creo que tu palabra ha sido suficientemente clara y tu ejemplo nos sirve para que sepamos cómo vivir y cómo actuar. Ayúdanos, Señor, a ser luz, testimonio de tu amor, de tu salvación, de tu perdón a un mundo que nos rodea. Y a pesar de nuestros problemas personales, nuestros desafíos, nuestras grandes pruebas, ayúdanos, Señor, a mirar afuera y a ver que la persona que delante de nosotros no te conoce a ti tiene problemas muchísimo más serios que cualquier cosa que podríamos nosotros estar pasando. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, lo queremos de verdad. Y en tu nombre, Jesús. Muy bien, pues nada. Bendiciones.